Bienvenidos a todos, hermanos, amigos. Gracias por estar acá el día de hoy. Hoy precisamente continuamos con este especial plan que es mi experiencia con Dios. Y te recuerdo que forma parte de nuestro programa anual llamado Experimenta la Trinidad. El día de hoy vamos a ver la unidad 2 que se llama Mirar a Dios. Esta clase, hermanos, es un repaso, un resumen de las 5 actividades que ustedes ya realizaron durante la semana. Es decir, es una actividad diaria. Si no has llegado hasta aquí, te animo, hermano, a que no te atrases y que hagas tus actividades. Estas actividades son individuales, no son por equipo. Entonces, el equipo, el trabajo en equipo, se va a ver ya al final de la unidad. Entonces, vamos a dar comienzo. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, que todo esto es un proceso y que consta de 7 realidades. Esta ilustración, que es muy sencilla, nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho desde que naciste hasta el día de hoy. Cómo Dios ha obrado en ti, seas o no parte de una iglesia o de la iglesia. Dios obra en ti, Dios está trabajando, es la primera realidad. La segunda realidad, Dios quiere tener una relación con nosotros. Y eso es algo que debemos valorar y apreciar profundamente. Dios va a estar insistiendo, insistiendo y buscando tener una relación con nosotros. La 3, nos va a hacer una invitación a través de diferentes maneras, pero Dios tiene sus medios para poder lograr esto y hacernos la invitación. 4, Dios nos habla. Así como el ejemplo que ves ahí en la ilustración, en el dibujito, está ejemplificado el llamado de Moisés a través de la zarza ardiente. De la misma manera, déjame decirte, Dios usa a las personas, Dios usa a la gente, inclusive los hechos, las circunstancias para poder hablarnos y así poder escucharlo. Después viene una crisis que vamos a pasar o que ya pasamos o que estamos pasando. Ese es el punto 5. El punto 6 se llama ajustes. Es decir, después de esta crisis tenemos que hacer ajustes. Estos ajustes para poder lograr esa relación y experiencia con Dios. Para terminar en el punto 7, que es la obediencia y la experiencia con Dios. Esto, hermanos, es básicamente lo que queremos experimentar durante este tiempo que estamos estudiando y conociendo mucho más a profundidad nuestra relación con Dios. Bien. Dios revela hoy sus planes para nuestra vida. Es común pensar, es común pensar, hermanos, y también leemos, y esto lo hacemos en las Escrituras, que Dios se ha revelado de muchas maneras y a muchas personas. Pero uno puede llegar a pensar, ¿cómo se va a revelar a mí? Si yo soy un simple mortal, si estoy lleno de debilidades, si tengo muchas necesidades, si tengo carencias, pues déjame decirte que sí, que Dios sí se revela hoy a cada uno de nosotros. Mira lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo es que Dios está interesado? Y esta palabra es muy importante. Dios está interesado en encontrarte, en encontrarnos. Vamos a leer lo que nos dice la escritura en Romanos. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No está en nuestra naturaleza buscar a Dios.
No está en nosotros, así como de, ay, hoy voy a buscar a Dios. ¿Sabes? Solo lo hacemos porque nos ha pasado, solo lo hacemos cuando lo necesitamos, cuando tenemos algún problema que no podemos resolver. Ahí sí, Dios, Diosito, ayúdame. Pero si lo podemos resolver, ahí se acabó y seguimos con nuestra vida. Pero hay que entender naturalmente que no está en nosotros buscarlo. Pero el que sí está interesado en hacer esto es Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjate, estas palabras, lo atrae, significa que Dios ha estado trabajando en tu vida. No hay duda de que Dios ha sido muy bondadoso, muy misericordioso. Él está moviendo a personas, a circunstancias, para poder encontrarte, para poder atraerte, como dice el versículo, atraerte, para poder ayudarte y ayudarme, obviamente, a entender que Él quiere conectarse contigo y conmigo, que Dios, desde que naciste, te creó con un propósito y que quiere que tú seas parte del plan que Él diseñó para la eternidad. Entonces, no solo para esta vida, fíjate, sino para estar con Él, para vivir con Él en la eternidad. Entonces, como ves en algunos puntos que están ahí de color amarillo, Dios está trabajando y sigue trabajando en tu vida. Sin duda, y te puedo decir que sin duda alguna, Dios ha movido y sigue moviendo las piezas del rompecabezas. Imagínate un rompecabezas y Dios está moviendo las piezas. Ha determinado los tiempos y los momentos exactos. Ha usado hombres para hablarnos. Y fíjate, Dios ha usado ese tipo de cosas y personas para cambiar, para tocarnos. Él no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Él va a insistir para que estemos cerca de Él. Pero, ¿qué nos impide ver los planes de Dios para nuestra vida? Fíjate, Él nos está buscando, Él nos está llamando, pero ¿qué nos impide poder ser parte del plan de Dios en nuestra vida? ¿Qué nos impide mirar la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Como ves aquí en la gráfica, el principal obstáculo, el principal obstáculo es el egoísmo. Nuestra vida, familia, hermanos, amigos, está centrada en nosotros mismos, en el egoísmo. Esa es nuestra naturaleza humana. Vivimos mal enfocados, vivimos embelesados en nuestros logros, sentimos que no necesitamos de Dios ni de nadie. Es decir, yo puedo solito. Y esto es vivir una vida egoísta y ordinaria. ¿Por qué, hermanos? Porque nos volvemos arrogantes, incluso nos volvemos clasistas. Vemos las circunstancias desde perspectivas humanas, pero nunca la vemos desde el corazón, desde la espiritualidad, y mucho menos las vamos a ver desde el punto de vista eterno. Nos afirmamos en nuestro propio ego y dependemos, fíjate, y dependemos más de nuestras capacidades y talentos. Y entre el hombre y la mujer, especialmente nosotros los hombres, a veces somos tan arrogantes y alejados de Dios. Es decir, incluso somos machistas. Ah, pero déjame decirte también que hay algunas mujeres que a pesar de tener un corazón suave, también son arrogantes. Y a veces caen
en un feminismo mal entendido. Todo esto es ver las cosas de una manera muy humana. Miramos nuestros propios logros y en eso basamos nuestra seguridad y nos volvemos arrogantes cuando la realidad es que no es así. Hay tantas cosas que no sabemos y no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, pero eso es seguirle el juego al mundo y eso no permite ver la voluntad de Dios. Es decir, el egoísmo, el orgullo y la arrogancia nos ponen una venda. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la diferencia entre tener una vida centrada en Dios y una vida centrada en uno mismo? ¿Cuál es la solución a esto entonces? Mira, te voy a decir varios cuándos. Cuando nosotros confiamos más en Dios que en nuestras capacidades. Ahí te va otro. Cuando vemos el poder de Dios y su provisión. Cuando vemos una vida enfocada en Dios y en lo que Dios puede lograr y hacer a través de nosotros. Cuando nos volvemos humildes ante Dios, fíjate, humildes ante Dios y obviamente ante las personas que nos rodean. Cuando reconocemos que Dios es el más importante. Cuando negamos nuestra naturaleza que es pecaminosa y que no está dirigida por el Espíritu Santo. Cuando buscamos, como lo dice la Escritura, primero el reino de Dios. Y mira, cuando buscamos las perspectivas de Dios en todo lo que hacemos, es decir, esto es agradable a Dios, esto es recto delante de Dios, esto es algo que glorifica a Dios, mi trato con la gente, con las personas que me rodean, muestra que llevo una vida sana y piadosa, es decir, vivo la compasión, vivo la misericordia, vivo el amor y sobre todo la paciencia. Todo esto solamente lo podemos lograr con Dios, no hay más. Cuando estamos centrados en Dios y no en nosotros mismos, lo podemos hacer. Mira lo que nos dice Juan. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y de eso se trata. El llamado que Dios nos quiere hacer es que nos centremos en Él, porque Él es el Padre, que es capaz de darnos lo mejor por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer o lograr. Dios puede darnos algo mucho mejor de lo que tú y yo podemos darnos a nosotros mismos. Dios es el Padre que te cuida, el Padre que te guía en todo. Dios quiere proveer, pero obviamente depende de la humildad que tengamos y de alejarnos. Y algo muy importante, de negarnos a nosotros mismos, a negar el egoísmo, para entonces sí poder hacer su voluntad y centrarnos en Dios. Te voy a dar un ejemplo de lo que pasó con Moisés. Recordarás que en la clase pasada también vimos estos 7 pasos, este proceso, estas 7 realidades con Moisés. Pero bueno, Moisés experimentó los dos lados, es decir, confiar en él y confiar en Dios. Vamos a Éxodo 2 y ahí voy a obviar la lectura, te voy a pedir que tú en casa concienzudamente la leas, pero vemos que por un lado observamos lo que sucedió cuando Moisés hizo las cosas a su manera, a su perspectiva y a su forma de querer resolverlo. Es decir, tomó la justicia
por su propia mano. Eso está en Éxodo 2, del 11 al 15. Es cuando mata al egipcio. Entonces, ¿qué sucedió? Se llenó de culpa. Su conciencia lo atacó, eh, eh, lo quería matar a consecuencia de lo que hizo y tuvo que huir para poder salvar su vida. Pero fíjate qué pasa, lo vamos a ver en Éxodo 14, 27, 31. Fíjate qué es lo que pasa cuando hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Vemos la enorme diferencia de hacer las cosas a nuestra manera y hacer las cosas a la manera de Dios. Moisés, como te decía hace un momento, Moisés experimentó las dos partes. Cuando él actúa a su manera, bajo sus emociones, bajo sus pensamientos y sus sentimientos, hubo una consecuencia. Y la diferencia, tal cual, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Entonces, la bendición y el poder de Dios se hizo presente. Y es como Moisés pudo experimentar tanto el lado A como el lado B de hacer las cosas. Es decir, hacer las cosas a nuestra manera o hacer las cosas a la forma de Dios. Entonces, obviamente, hermanos, cuando uno lo hace a la forma de Dios, el resultado es poderoso. Nuestra fe crece, nuestra seguridad y nuestro valor delante de Dios es más grande porque le estamos dando a Dios el lugar que se merece. Entonces, date cuenta de cómo está actuando el día de hoy, de cómo Dios está mostrándose, cómo Él te está pidiendo, cómo Él te está llamando. Pero cómo tú hoy, como yo hoy, estamos actuando ante ese llamado. ¿Queremos hacer lo que Dios nos pide o queremos hacer lo que nosotros queremos? Y mira, a pesar de todo eso, Dios nos sigue hablando. Por supuesto, y esto es una realidad el día de hoy, Él nos sigue hablando. No solamente está en las escrituras, no solamente está en, ay, sí, como algo abstracto, Dios me habla. No, Dios nos habla, es una realidad. Dios nos sigue hablando. Y mira, vamos a las escrituras para identificar algunos ejemplos. Vamos a Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios te sigue hablando. Tenemos la palabra, tenemos a Jesús expresado en el Nuevo Testamento. Fíjate, ya en el Nuevo Testamento Dios nos está hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Entonces vamos a leer el pasaje de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Fíjate, otra vez Dios diciendo, aquí estoy, les voy a seguir hablando. Y ahí vamos a Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si te das cuenta, al día de hoy nos sigue hablando. Dios sigue estando presente en nuestras vidas. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para poder escuchar la voz de Dios?
Para esto, hermanos, hay que poner atención, hay que saber escuchar, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto es bien importante, porque andamos metidos en tantas cosas, estamos saturados de información que llega de y por todos lados y nos perdemos en ese mar de desinformación. Yo le digo mar de desinformación. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, si tú eres un discípulo de Cristo, hay que saber escuchar. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz del engaño sutil que se escucha en algunos medios y en redes sociales. Pero, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Y fíjate, esto solamente lo vamos a lograr y lo vamos a hacer a través de una relación íntima con Él. Por ejemplo, ¿cómo puedes escuchar profundamente el corazón de tu esposo o esposa, o el corazón de tus hijos, o el corazón de tus padres, o el de algún ser querido? Pues cuando tienes una relación cercana y real a Él. Cuando realmente te interesa saber qué hay o qué está pasando en el corazón de las personas que amas. Entonces, eh, vamos a leer el versículo que está aquí, que es Juan 8, 45, 47. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Esto, hermanos, es una realidad. Cuando nosotros amamos a alguien, le ponemos atención, tenemos interés, queremos escuchar. Hay veces que es obvio que estamos, pero no estamos. Es decir, estás físicamente, pero tus pensamientos y atención están en las playas de Mazatlán. Entonces, cuando hay interés, entonces escuchamos. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El que es de Dios y le interesa y ama a Dios, va a ser aquello que es de Dios y va a escuchar la voz de Dios. Fíjate, lo que este hombre del libro de trabajo que es George Mueller, no sé si lo pronuncié bien, pero creo que es Mueller, habla de cómo él veía y experimentaba su relación con Dios. Y él desarrolló estos 6 pasos que tú ves ahorita en la pantalla, de cómo poner atención y escuchar la voz de Dios. Vámonos punto por punto. El primero, poner corazón en rendición a Dios. Como te digo, cuando tú eh, te sientas con alguien a hablar, estoy aquí, te quiero escuchar y hacer todo a un lado para escuchar. Te rindes. Ese es el corazón dispuesto. Dios quiere escucharte. Y tú también le dices a Dios, Dios, quiero escucharte, quiero poner atención a lo que tú me dices. Ese es el primero. El segundo, no dejar que las emociones manden. Qué importante es esto. Porque si te dejas llevar por las emociones, híjole, somos una montaña rusa. No sé si te has subido a la montaña rusa. Yo no y ni me quiero subir. Pero un día estás arriba, un día estás abajo. Pero fíjate que no solamente pasa eso, sino bajas de sopetón y subes de sopetón. Entonces, no te dejes llevar por las emociones. Escucha cuál es la voluntad de Dios y lo que te está hablando. Vamos al punto 3. Buscar en la palabra.
Busca en las escrituras, hermano, hermana. Busca en la palabra qué Dios te quiere decir, cómo Dios te habla a través de las escrituras. Vamos al punto 4. Analizar las circunstancias. Fíjate, en base a esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer en base a la voluntad de Dios? En base a la palabra y a esta circunstancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les compartí el domingo que había puesto un nuevo filtro en la toma de decisiones. ¿Lo que voy a hacer honra a Dios? Entonces, vamos al punto 5. Pedir en oración que revele su voluntad. Cuando lo haces así, cuando obras de manera alineada con la palabra, no con la emoción, sin duda ya has escuchado la respuesta de Dios. Sin duda. Vamos al punto 6. Repetir la acción y luego obedecer. Mira, al final tenemos que obedecer y llevar a la práctica lo que Dios nos está revelando. No guardarlo, no quedarlo en nosotros. Lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces, ahora, fíjate, Dios nos habla con un propósito y nos pide compromiso. Te voy a dejar las escrituras, te las voy a compartir en el grupo. Y era lo que veíamos en una clase del domingo, en donde sí, Dios nos habla con un propósito y nos pide compromiso. Entonces, cuando Dios te habla, es porque tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que tú seas parte de lo que Él ha creado como un plan para la eternidad. Dios quiere que seas parte de lo que es su voluntad. Entonces, Dios nos llama. Como puedes ver ahí en la escritura, para hacernos sentir bien, no, no lo dice para hacernos sentir bien, o solamente para cumplir un anhelo, no, tampoco. Él en esas escrituras llama a los apóstoles, a sus discípulos, para ser parte y ser un instrumento de Él para cumplir su voluntad. Y esto se hace a través del compromiso. Así también nosotros, hermanos. Es decir, debemos de entender ese propósito y de entender ese compromiso. Ahora, ¿para, para qué te llama Dios? Para que tengas un propósito, para que seas un instrumento para hacer su voluntad, para que lo sigamos, no para hacer nuestra voluntad. Pero fíjate cómo pensamos nosotros. Si haces esto, Dios, entonces sí te sigo. Como si estuviésemos haciéndole un favor a Dios. Si me cumples esto que te estoy pidiendo o que necesito, entonces sí hago tu voluntad. Lo estamos condicionando cuando no debe de ser así. Entonces, no es como Dios diseñó el plan de vida para cada uno de nosotros. Dios tiene ya su voluntad. Él ya la diseñó, tiene un plan perfecto y quiere que nosotros nos añadamos a ese plan. Entonces, ¿cuál es el problema o el conflicto que enfrentamos? Pues es que no nos sometemos a su señorío. Queremos hacer lo que nuestra voluntad dice, no lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros. Es decir, cómo nosotros nos acoplamos a esa voluntad. Entonces, vamos a leer Mateo. Mateo 25, 19, 23.
Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. ¿Qué nos dice aquí? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos y experimentemos para empezar? ¿Qué es lo que nos pide? Que en las cosas pequeñas seamos fieles, que desarrollemos y que crezcamos en las áreas donde Dios en lo poco nos está llamando a hacer, pero a veces desperdiciamos los pequeños comienzos. Es así como Dios trabaja y dice, si eres fiel en lo poco, entonces te voy a poner a cargo en demás. Y mira, te voy a poner dos ejemplos. Cuando tú vas a solicitar un crédito al banco, te dan un préstamo pequeño. Si demuestras que eres fiel con ese préstamo y pagas en tiempo y forma, pues tienes la oportunidad de tener un nuevo préstamo, un nuevo crédito. Te van a dar más. Y así sucesivamente. Así demuestras que eres fiel y se te da más, ¿cierto? Pero fíjate, también pasa en los trabajos, también falta, perdón, también es parte de los empleadores. Somos probados, somos puestos a prueba, es decir, si somos fieles, vamos ascendiendo. Entonces, de la misma manera, como puedes ver, Dios está diciendo, si eres fiel en lo poco, vas a ser entonces digno de confianza para que se te dé más. Entonces, si eres obediente con lo que hoy tienes, si eres fiel con lo que Dios te ha dado, Dios te va a invitar a darte más de lo que hoy tienes, porque eres alguien digno de confianza. Entonces, no sé si te pasa eh, que Dios te habla, pero luego no escuchamos o no queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, te animo a que en eso pongamos más atención y escuchemos a Dios. Esto es básicamente lo que necesitamos hacer si queremos ser exitosos. Es decir, debemos escuchar la voz de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Pero, hermano, insisto, muchas veces todo lo queremos hacer a nuestra manera. Nos gusta tomar atajos y estos atajos no permiten llegar a la bendición de Dios, a la voluntad de Dios. Ya para concluir, te voy a también enviar las preguntas de discusión de esta sesión. Como lo habíamos platicado, a mí en lo personal me gustaría que esta sesión de grupo pequeño la tuvieras en casa, la tuvieras en familia y quisieras ese ejercicio de, en este caso, leer Crónicas, la segunda de Crónicas, y responder las preguntas. Y siempre recordar el punto clave, los puntos clave. Y estos son, para conocer y hacer la voluntad de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos, uno, y dos, volver a una vida centrada en Dios. Y todo esto, obviamente, es a través de Cristo. Siempre al finalizar cada unidad, eh,
como tarea nos van a poner una escritura para memorizar. Y la escritura que tenemos que memorizar o que memorizaron esta semana es el Salmo 20, versículo 7, que dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, hermano, si hay tarea para la casa. Yo sé que la tarea es llevarse la actividad a la casa, pero me refiero al hogar, me refiero a esa intimidad que tienes con tu familia. Para repasar la clase voy a enviar el video un poquito más tarde, repasar la escritura y verificar las preguntas de discusión. Yo espero y te animo, como lo mencionábamos al principio, de la unidad uno, que hayas hecho ese ejercicio en familia, que se hayan hecho esas preguntas. ¿En qué realidad estoy? ¿Cómo Dios me está preparando para la siguiente realidad? ¿Cómo puedo tener esa experiencia con Dios? Entonces, hermanos, familia, espero que este taller sea de mucha bendición y nos lleve a experimentar a Dios de muchas maneras, pero sobre todo haciendo su voluntad. Amén.